Hola, hola, ¿cómo están? Hola, queridos amigos, hola, Cris. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo les va? Hola Diane, hola queridos amigos de Samaritanos por el Mundo. Bueno, contentos aquí una vez más. Nos reunimos para nuestro yin espiritual. Diane, ¿cómo estás? ¿Cómo te preparas? Todo, ¿Cómo está la cosa por allá por Chile? bueno, todo bien, gracias a Dios. Aquí todavía, digamos que en un verano todavía, pero ya en las mañanas está haciendo un poquito de frío y ya en la tarde-noche también un poco más de frío, pero todavía durante el día hace un rato de calor. Pero todo bien, todo ya normal. Por aquí ya los chicos comenzaron clases, así que todo entrando en normalidad, pero muy atenta en esta cuaresma, porque tenemos nuestro Yin Espiritual edición cuaresma. Así que ha sido interesante junto con Cristal. Hemos ido trabajando en los pecados capitales. Pero antes de continuar, recuerda que tú nos estás escuchando, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, comentar y compartir. Compartir para que este mensaje y especialmente este yin espiritual de los días, bueno, miércoles y jueves, pero está en nuestra playlist, tú lo puedes escuchar cuando tú quieras, pues ejercitemos los músculos, pero los músculos espirituales. Aunque Cristal está haciendo su ejercicio físico también, por ahí me ha contado. Sí, es que yo digo que todo tiene que ir de la mano, ¿verdad? No podemos tener, en la semana pasada comentábamos, cuando hablábamos del tema de la pereza, que hay que tener un equilibrio, pero siempre dándoles esa importancia realmente a lo que es el espíritu, porque esta vida es temporal, es momentánea, y si no nos preparamos para la vida eterna, para la vida que en verdad no se nos va a acabar, no preparamos esos músculos espirituales, por mucho que ejercitemos el cuerpo, pues no vamos a realmente a estar como tenemos que estar. Yo recordaba que Monseñor Roberto Sipo, él dice que tenemos que buscar nuestra mejor versión posible, porque definitivamente la mejor versión la vamos a tener cuando ya estemos ya purificados y en la presencia de Dios. Pero mientras estamos aquí, Así es, así es. Y sabes que me acabo de recordar que yo creo que, Cris, la podemos ir incorporando constantemente en nuestro yin espiritual. Esta cita bíblica de San Pablo que dice que él corre y se esfuerza por la corona que no se marchita. Uy, sí, tengo un bicho por sí, aquí fascinándome, la corona que no se marchita. Entonces, este yin espiritual tiene la intención de darnos unas pequeñas cápsulas, por supuesto, con mucho cariño, con mucho amor, a través de lo que Dios nos ha dejado de su palabra y del catecismo de la Iglesia Católica, sobre cómo ejercitarnos espiritualmente por esa corona que no se marchita. Porque hay que ejercitar el cuerpo acá en este momento, hacer los ejercicios, cuidar la alimentación, todo, ¿verdad? Excelente, importante darle porque somos, este cuerpo Dios lo creó, así lo quiso, pero súper importante, como dice Cristal, pues respetar el tema del cuerpo, el templo del Espíritu Santo, pero ejercitar de una manera constante en todo momento, a cada lugar, el espíritu. Y la cuaresma es el momento donde le ponemos como una intensidad. Yo creo que este momento de la cuaresma es el yin intenso, es el full, no es sí. una hora a la semana, no son 2 horas, no, es el full time. Así es. Y para eso, Diane, ya tenemos que, porque yo digo, si todo dependiera de nosotros, oye, sería muy difícil. Contamos con la gracia de Dios a través de su Espíritu Santo, por eso vamos a pedirle también que se pose sobre cada uno de nosotros, sobre todas las personas que nos están acompañando, que también hacemos esa vida comunitaria para pedirle a Dios que nos dé ese soplo de ese Espíritu Santo que es el que definitivamente nos mueve hacia una mejor, no solamente una mejor versión, sino hacia eso que Dios espera de nosotros. Solamente Él sabe lo que nosotros podemos dar, por eso lo más importante es ponerlo a Él en el centro de todo. Así que bueno, los invitamos a que nos pongamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego.
gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Amén, amén. Qué bonito Espíritu Santo. Y bueno, vamos a rogarle a la Santísima Virgen María que interceda de una manera muy especial por todos los que están escuchando y que necesitan este gym. Y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Amén, amén. Bueno, queridos hermanos, hemos venido trabajando las distintas en pecados capitales. Trabajamos la semana pasada la pereza que allí Cristal pues nos acompañó. Estuvo solita, no habíamos podido coincidir como lo habíamos por temas de horario, pero bueno, solita no, con Dios, con la Virgen, con los ángeles y con la palabra de Dios que es potente, espada de doble filo. Trabajamos la pereza. ¿Qué más hemos trabajado? La gula. La gula. Y este sería nuestro tercer pecado capital, la lujuria. Porque efectivamente estos 3 pecados, Cristal me lo recordaba en estos días, que son los pecados que van directamente hacia la carne, ¿cierto, Cris? O sea, que tocan obviamente en la mente, el espíritu, el alma, pero por supuesto involucran directamente en nuestro ser corporal, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Así que bueno, veamos un poco esta detoxificación que necesitamos de la lujuria. Uy, Señor, libéranos hoy en el nombre de Jesús, que podamos nosotros desechar todo aquello que nos conduce a la lujuria. Así es. Y bueno, como lo venimos siempre planteando, pues a los que se van incorporando en este yin espiritual, hablamos de un detox, de una detoxificación, o sea, de liberarnos de las toxinas. Muchas veces cuando iniciamos un régimen alimenticio saludable, nos dicen ya va, pero hay cosas que ya no puedes consumir, hay cosas que te están haciendo daño y a pesar de que ingieras cosas buenas para ti, para tu organismo, si no quitas esto, nada va a mejorar. Entonces, todo tiene que ir de la mano. Entonces, ¿por qué hablamos de que estos pecados espirituales estos pecados capitales entran dentro del detox? Porque definitivamente es algo que nos hace daño y que no podemos comenzar a alimentarnos del Señor, no podemos comenzar realmente ese camino de cuaresma y ese camino de conversión si no lo dejamos de lado. Entonces, la semana pasada hablamos de que hay que llamar las cosas por su nombre, porque el mundo definitivamente ha querido como comenzar a colocarle capas de aceptación a los pecados. Entonces ya hoy en día están hasta bien vistos. Entonces cuando tú comienzas a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que dice la iglesia, de lo que nos han dejado también nuestros hermanos mayores en la fe, los santos, y lo que está a nuestro alcance que viene de parte del Señor, ahí comenzamos a darnos cuenta que no podemos normalizar estas acciones simplemente porque, bueno, estamos en un mundo que es moderno, en un mundo que tiene como que una orientación y, bueno, nosotros tenemos que entrar en ese carril. No, o sea, es también saber que a pesar de que estamos en el mundo, como lo dice la palabra de Dios, no pertenecemos al mundo y el Señor nos quiere limpios y nos quiere en esta oportunidad también que le quitemos todas esas capas que el mundo le ha puesto a la lujuria en nuestras vidas para que podamos seguirlo a plenitud y tener una conversión profunda. Amén, amén. Así es. Bueno, veamos un poco qué nos dice la palabra y el magisterio de la iglesia acerca de la lujuria. Bueno, primero que nada, la palabra luxuria, es la palabra latina que proviene del término lux, que significa lujo. En la antigua Roma se usaba para referirse a la acumulación de posesiones, ¿no?
Esto en el contexto, digamos, de la palabra en sí. Y el numeral 2351 de la Iglesia nos dice: la lujuria es un deseo o un goce desordenado del placer venéreo. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separados de las finalidades de la procreación y de la unión. Pero esto se extiende mucho más, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo de a poco, pero es básicamente, como todo pecado capital, un deseo desordenado en algo. Y este deseo desordenado es específicamente en todo lo que tiene que ver con la sexualidad y la expresión de la sexualidad. Recordando en sí mismo que la sexualidad no es mala porque Dios la creó. No la vamos a, no, en este momento no vamos a ponernos a detallar toda esta parte que es importante, pero sí lo vamos a recordar, que nuestro cuerpo, nuestro ser sexual es bueno. Es bueno porque Dios lo hizo bueno y todo lo que Dios ha creado es naturalmente bueno. ¿Ok? Entonces, si hablamos de sexualidad, hablamos del sexo, hablamos de la genitalidad, cuando referimos a esto, nada es malo. Para nada. Es una gracia de Dios, es un don de Dios. Es un don de Dios. Lo malo es salirnos del orden natural de las cosas. ¿Ok? Que entonces eso efectivamente es el pecado. Cuando nosotros nos salimos del orden natural, y en cuanto a la lujuria, el orden natural de cómo vivir y expresar todos los elementos de nuestra sexualidad. Así es importante recordarlo. Que para esto es muy hermoso la teología del cuerpo, para esto es muy hermoso que nos dejó Juan Pablo II, para esto es muy hermoso tantos documentos de la Iglesia. De hecho, vamos a citar varias veces a Santo Tomás de Aquino, a San Agustín, a San Jerónimo, que hablan de la belleza de lo que Dios creó y cómo Dios nos creó tan hermosamente para distintos fines, pero todo dentro del orden de Dios. Se dice que la lujuria es el apetito de la voluptuosidad carnal. Pero dicha voluptuosidad existe no solo en el placer venéreo, sino también en otras materias. Luego, los deseos y placeres venéreos no son el único objeto de la lujuria. Cuando hablamos de materia, nos referimos a como la finalidad, las cosas que toma para hacerse evidente, ¿no? Para hacerse evidente. Entonces, nos explica también que los deseos y placeres venéreos no son el único objeto de la lujuria, porque hay placeres que son lícitos, que son propios de nuestro cuerpo, son propios de ser efectivamente seres corpóreos y de los sentidos que el Señor nos dejó. Entonces la lujuria busca a través de esos placeres lícitos meterse y excederse, ¿ok? Como todo lo malo, ¿no? O sea, meterse, excederse y hacer un mal uso de ellas, porque una cosa es el exceso de algo y otra cosa es el mal uso de ese algo, ¿ok? Entonces, eso es importante y lo podemos ver en la alimentación, por ejemplo, ¿verdad? Nos alimentamos, si lo hacemos en exceso, hace daño. Pero además, si utilizamos el alimento como un objeto dañino en sí, también hace daño. ¿Ves? Entonces, es importante recordar que nosotros, cuando hablemos de placer, el placer es lícito, ¿ok? Es lícito dentro del orden de Dios y dentro de este ser corporal. Lo que no es lícito es el mal uso que tengamos para obtener un posible placer. Así es. La Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino nos dice, San Agustín dice en sus confesiones que la lujuria reclama para sí la saciedad y la abundancia. Es decir, que la lujuria, el acto lujurioso reclama para sí el estar saciado, el estar siempre como más, es como un apetito que no se vence, ¿verdad? Ahí ese es como uno de los puntos en los que nos podemos dar cuenta cuando hay un desorden. Cuando, por supuesto, tenemos apetitos, porque es normal cuando hablábamos de la gula, cuando hablábamos de la pereza, el tema del descanso, el tema del esparcimiento, todo eso, de forma regulada, de forma ordenada, es sano. Pero ya cuando empezamos a ver que hay, como tú lo dices, un exceso, o sea, esa saciedad, esa abundancia, ese querer más y más y más placer, es cuando nos damos cuenta de que detrás de ese instinto, de esa concupiscencia, hay un pecado. Leemos en Proverbios 20, capítulo 1, versículo 1, dice que el vino es una cosa lujuriosa, pero el vino pertenece a los deleites de la comida y de la bebida. Luego parece que estos son la materia principal de la lujuria.
Así es, así es. Fíjate que efectivamente el vino, porque tú dices, bueno, ya va, aquí estamos hablando del vino y hablábamos de que el vino también tiene que ver con la gula, cuando se toma en exceso, todo, pero el vino es una cosa lujuriosa, pero el vino pertenece efectivamente al deleite de comer y de beber, ¿no? Que desordenado entra en la gula, pero parece que estos son la materia principal de la lujuria. Cuando hablamos de materia es como ese medio, ese uso que utiliza el pecado para llegar hasta allá. Esto efectivamente lo tomamos de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que cita a San Agustín y que coloca esta cita de Proverbios. Entonces, fíjense que efectivamente, por eso es que están tan mezclados, la gula, la pereza y la lujuria, porque tiene que ver con todos los sentidos y las sensaciones y los placeres que entran por los sentidos. Entonces, efectivamente, la lujuria se vale inclusive del vino, se vale inclusive, y tú ves cuántas cosas no están mezcladas en la lujuria, ciertamente con el beber, con el comer, con un plato exótico que te va a hacer sentir tal cosa. Mira cómo todo está mezclado, ¿no? Entonces, efectivamente, este posible deleite de la comida y de la bebida están mezclados con la lujuria, forman parte, digamos, de sus estrategias. Continuamos. Santo Tomás de Aquino relaciona la lujuria con el desorden de los actos o de los deseos. Citando a San Agustín, hace una observación muy acertada. La lujuria no es vicio de cuerpos bellos y agradables, sino de un alma que ama perversamente los placeres corpóreos, despreciando la templanza. ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Fíjense que efectivamente no se trata, ay, mira, ella es lujuriosa porque tiene un cuerpo muy bello, muy esbelto. No, no. Se trata, ojo, que ya también vamos a hablar más adelante de eso, que efectivamente la vanidad tiene un enlace con esto también, pero se trata de un alma que ama perversamente los placeres corpóreos. Y lo ama tanto, se obsesiona tanto con esto, que desprecia la virtud de la templanza, y vamos a ver que obviamente la virtud de la castidad. Es decir, cuando la persona está sumergida en este placer corporal, rechaza todo lo que se pueda oponer a ese placer corporal. ¿Por qué? Porque la persona quiere más, quiere sentir, se obsesiona con el sentir, con lo que aparentemente está experimentando como placentero. Ahí continuamos, a ver. Santo Tomás es un vicio, dice que la lujuria es un vicio capital que tiene 8 hijas: la ceguera mental, la inconsideración, la precipitación, el afecto al siglo presente, la inconstancia y el egoísmo, el odio a Dios, la desesperanza del futuro. ¿Qué tal? Estas son hijas de la lujuria. Sí, según Santo Tomás, fíjate que la ceguera mental, Cris, me recordaba mucho el tema de la gula también. Que te acuerdas que la gula dice que te hace un embotamiento mental. Es decir, pone a la gente más lenta, te limita tu capacidad intelectual. Entonces, efectivamente, la ceguera mental, es decir, que la persona no alcance a dimensionar el daño que se está haciendo a sí mismo y el daño que probablemente le pueda estar haciendo a otras personas si se deja arrastrar por la lujuria. La inconsideración, que va justamente, si tú estás limitado para ver los efectos negativos, no consideras la situación ni tuya ni de otras personas. Sí, hay un sacerdote que una vez, Cristal, lo que voy a comentar suena un poquito fuerte. Él estaba explicando la teología del cuerpo, estaba dando una charla también de sexualidad para los esposos y todo, y él daba el ejemplo, Cris, de dos perritos que están teniendo el acto, ¿no? Y entonces él decía que efectivamente estaban cerca de una cerca y la perrita se estaba rompiendo. La perrita se estaba rompiendo porque chocaba contra justamente algo que estaba suelto en la cerca. Y él decía, el perro no es capaz, no es consciente, el macho, de darse cuenta que la hembra está siendo maltratada. ¿Me explico? Porque él está actuando única y exclusivamente por el instinto y ya. No tiene esa capacidad de razonar, ay, pobrecita, se siente bien, se siente mal. No. ¿Me explico? Y ella tampoco tiene la capacidad de decir, mira, me estoy lastimando, me duele alguna cosa. No, están allí justamente por el instinto y listo.
Entonces, ¿qué sucede? La ceguera mental que te da la lujuria te lleva inclusive a no considerar, cuando estás viviendo muy mal en la sexualidad, a considerarte ni a ti mismo, ni mucho menos a las personas que están en tu entorno o con quien estás viviendo algún área de tu vida sexual. Entonces, esto es súper importante. La precipitación, esa aceleración, esa aceleración en los actos, ¿no? En el comportamiento, ese precipitarse a las cosas constantemente. Entonces lleva como, refleja también un estado de ansiedad. De ansiedad, eso te iba a decir. Sí. Que todo va unido, ¿no? A veces decimos, oye, pero ¿esto qué tiene que ver? Tiene todo que ver, o sea, es como veíamos que cada uno lleva consigo otro, ¿no? Bueno, aquí Santo Tomás nos dice que tiene 8 hijas, pero la mayoría de los pecados es como que se relacionan. Es difícil, por ejemplo, como hablábamos hace unos días, por ejemplo, la lujuria se relaciona muchísimo con la ira. Son pecados que como que una puerta y abres la puerta a uno y van entrando todos, ¿no? Esa falta de autocontrol, todo ese tema de la templanza, de ser consciente de que sí tenemos un instinto, por supuesto que Dios nos ha hecho con ese anhelo del placer, pero de forma ordenada. Entonces, cuando alguna área de nuestra vida, bien sea por el pecado de la lujuria o por cualquier otro pecado, se comienza a desordenar, todo como que empieza ese tema que tú dices de la ansiedad. O sea, muchas veces las conductas ansiosas pueden tener su raíz en muchos de estos vicios. Sí. Sí, y algo que me llamó la atención, el afecto al siglo presente, eso me hizo ruido porque además Santo Tomás no es de este momento, ¿no? Entonces, el afecto del siglo presente, es decir, el afecto a las cosas mundanas, principalmente, ¿no? Como tú decías al inicio, Cris, todo esto que el mundo te va absorbiendo y te va marcando como que la pauta. Entonces, inmediatamente te haces muy cercano y te agrada y le tomas afecto inclusive a todo lo que se esté promoviendo. Y hay un perfume que se llama lujuria. O sea, para venderte ropa interior, todo está asociado al tema de la lujuria. ¿Me explico? Entonces tú dices, wow, la persona le va agarrando un gusto a todo lo que está asociado y te vende la lujuria. ¿Ves? Para la ropa, hasta para pintarte el cabello. O sea, hasta para pintarte el cabello le ponen un toque erótico, erotismo, tú sabes. Todo, lamentablemente, desde el punto de vista publicitario, en su mayoría está asociado y apunta a la lujuria. No solamente al consumismo compulsivo, sino a la lujuria. ¿Ves? Sí, no, ¿Cómo te queda? Esa parte del afecto al siglo presente es también ese tema, ¿no? De que, bueno, yo lo hago porque todo el mundo lo hace. Entonces entramos en esa supuesta libertad que realmente es una esclavitud, porque si tú verdaderamente quieres ser libre, oye, ten criterio, ¿no? O sea, piensa qué cosas, no porque estén de moda o porque todo el mundo lo hace, qué cosas te hacen bien, porque siempre hablamos de que Dios nos ha hecho con un propósito y por lo menos nosotros cuando ya nos da esa responsabilidad de ser madres también, el considerar que Dios nos ha puesto en nuestras manos esa responsabilidad de criar hijos y que sí, por supuesto que van a estar enfrentados a las modas, al mundo, a todo lo que se está ofreciendo en el momento, pero también nosotros saber discernir lo bueno de lo malo forma parte de educarnos, no solamente desde el punto de vista de la fe o desde el punto de vista religioso, porque ahora quienes, bueno, no comparten esto del tema de los pecados, pero saber que, por ejemplo, cuando hablamos de ciertas redes sociales donde se incita al baile, al movimiento, ¿no? Por no hacer apología de esto, ya como mamás, por ejemplo, comenzamos a decir, bueno, pero todas las niñas lo hacen o todos los niños realizan ocupan estas redes sociales y bueno, es la moda y tal, pero a final de cuentas, no solamente desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista moral. O sea, ¿te parece que eso es adecuado para tú también permitirlo dentro de tu hogar? O sea, ese afecto al siglo presente yo creo que se desvincula un poquito también del tema religioso y es un poco de saber qué esperamos nosotros mismos de nosotros mismos. O sea, qué es lo que yo quiero ofrecerle al mundo, ¿no? Sí, ¿ser diferente o ser parte de ese rebaño?
Exacto, ¿no? Y nosotros como adultos, o sea, yo imagínate, cuando hablábamos en nuestro yin espiritual tenemos un capítulo, Cris, de la parte auditiva, de la contaminación auditiva, ¿no? De la pornografía auditiva. Eso, entonces, ojo, ¿no? Que si efectivamente te lleva y uno como adulto termina cayendo en los bailes, en que es jocoso, en que te ríes, en que, ay, mira cómo lo hace. Y resulta ser que estás teniendo una adhesión y haciendo partícipe de este aspecto de la lujuria. Otro elemento importante es la inconstancia. Una persona que se deja arropar, o cuando alguna persona, ¿verdad? Todos podemos caer en esto de la lujuria. La inconstancia es fruto de eso. Y como tú decías, Cris, lo vamos a ver en todos los pecados capitales. Es una cosa va unida a otra. Y tú dices, wow, ¿por qué a la persona le cuesta? Porque es que hay algo que está alterado en sí mismo. Y le cuesta, es constante en el pecado, pero la inconstancia en otras cosas. ¿Ves? Porque como no eres libre, como decía Cristian, no eres libre, estás preso de algo, efectivamente no puedes intentar hacer otras cosas fuera de ese algo y perseverar en ellas. El otro elemento es el egoísmo. Ya la persona está pendiente del placer a sí mismo, está pendiente de lo que le satisface a sí mismo, centrado en sí. La lujuria es egoísta por sí misma. La lujuria no, ¿por qué? Porque el placer exacerbado, ese placer exagerado es para mí, es lo que a mí me satisface, es lo que a mí me gusta, es lo que yo deseo, es lo que a mí me hace bien y obviamente se centra en la persona. Es ego, ese trono donde aquí es lo que yo quiero, lo que yo deseo. Así es. Bueno, el odio a Dios, ¿no? Porque ya sabemos quién propicia o quiénes están detrás de todo esto. Y por supuesto que comenzamos, quizás en el fondo, ese odio también viene porque sabemos que no es correcto, quizás el acto que estamos ejecutando, el pensamiento, la acción, lo que sea que estamos haciendo que nos lleva al pecado de la lujuria, sabemos en el fondo que no le agrada a Dios y también tenemos temor, ¿no? Nos acordamos de Adán y Eva, Diane, cuando ellos pecaron, ¿verdad? Hicieron lo contrario a lo que Dios les había dicho, perdón, y de inmediato sintieron esa vergüenza. Entonces ese odio a Dios quizás en el fondo, por supuesto que se desarrolla, pero comienza como una vergüenza, decir, oye, yo no fui creado para esto, o sea, yo no fui creado para este desorden, te sientes mal contigo mismo y eso te lleva también a todo eso, a la inconsideración, al ser egoísta. Definitivamente esto, ¿no? De esas 8 hijas, es algo así, o sea, es algo que van haciendo uno a uno hasta que te desvinculas totalmente del amor a Dios, te desvinculas de todo lo que es bonito, de todo lo que es agradable, porque no se trata ya, como lo digo al inicio, o sea, no se trata ya, digamos, bueno, de que si es pecado o no, sino que te hace sentir bien. O sea, yo creo que en el fondo el ser humano fue creado para amar, para también brindar amor, para ser amado y amar. Entonces, cuando comenzamos a apartarnos de ese plan de Dios y comenzamos a odiar el plan de Dios, nos comenzamos a asemejar más a los animales, inclusive, porque no en cuanto a naturaleza, porque obviamente los animales también fueron creados con el fin de pertenecer a todo ese ciclo y también le dan alabanza a Dios a través de esa creación, pero en el sentido de comenzamos a deshumanizarnos. Nos quedamos solamente en puro instinto y placer y satisfacción. Y por supuesto la desesperanza del futuro. Hay una persona que ya no tiene una proyección porque no tiene paz consigo misma. Es una persona que no está bien. ¿Por qué? Porque está dentro, como tú lo acabas de escribir, de un desorden. Entonces, miren, todavía no hemos tocado lo más profundo de la lujuria. Aquí le estamos pidiendo al Señor que nos ayude. Es un tema profundo. Les comentamos que cada pecado capital ha sido exigente estudiarlo, revisarlo. Y bueno, junto con Cris veíamos que es tantos los detalles de la lujuria, pero que aquí queremos, por supuesto, darles la información más a la mano y que cada uno de ustedes también pueda, por supuesto, profundizar. Ahora miremos, Cris, bueno, y asociamos un poco con el pulpo, no porque el pobre pulpo sea, por el contrario, es una criatura de Dios, bendito sea Dios, sino que efectivamente son esos tentáculos, son esas ramificaciones, quizá lo pudiéramos ver así, de lo que puede hacer el pecado de la lujuria con estas 8 hijas que describe Santo Tomás de Aquino.
Bueno, aquí tocamos un tema, Cris, que decíamos, Dios mío, ¿cómo vamos a abordar todo esto? El Catecismo de la Iglesia Católica, en sus numerales del 2351 al 2357, describe todas estas acciones que se derivan de la lujuria, ¿no? Entre ellas, ya en la acción concreta, la masturbación, que eso también cada una de ellas para un yin completo, ¿ok? Para un yin completo. La masturbación, sé que suena duro, bendito sea Dios, pero efectivamente lo pueden buscar, es la primera que aparece en el numeral 2351, se describe cada una. Aquí le hacemos un resumen breve de la masturbación que tiene que ver efectivamente con el placer a sí mismo. Entonces, porque se desordena lo que es natural. Dios creó al ser humano con sus órganos sexuales porque es bueno, para que se amaran, y dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y lo vemos cuando estudiamos la preparación prematrimonial, por ejemplo, donde se describe claramente que Dios creó al ser humano un ser sexual y para dos fines. Bueno, está el unitivo, por supuesto, está la procreación, está esa capacidad de amar, de donarse, de entregarse. Y también describe aquellos casos que la pareja, por alguna razón biológica, física, no puedan concebir hijos. O sea, es decir, la unión sexual, la relación entre parejas es justamente para amarse, para entregarse. El placer es lícito completamente, pero es esa la finalidad, la donación, la entrega. Pero la masturbación es un acto egoísta en sí mismo, donde se procura nada más el placer a mí mismo. Entonces, haces uso de tus órganos genitales única y exclusivamente con el placer. No hay otro fin. No hay un fin de donación, no hay un fin de entrega, no hay un fin de procreación. Es solamente placer en sí mismo. Y aquí, evidentemente, se evidencia un placer exacerbado, algo dañino para ti, porque además la persona se obsesiona y piensa solamente en sí misma. Como les digo, la vamos a mencionar brevemente porque son bastantes elementos. La fornicación. La fornicación, el Catecismo de la Iglesia Católica lo describe como toda relación que está fuera del orden de Dios. Es decir, Dios creó todo en un orden adecuado para que todo funcionara muy bien. Cuando nos salimos de ese orden, vienen los desastres. Entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica, valiéndose de la palabra, nos describe primero que nada que hombre y mujer los creó, los unió, los bendijo, les pidió que se unieran y procrearan. Entonces, deja a su padre, deja a su madre, ¿verdad? Tenemos distintas citas bíblicas para hacerse una sola carne, para amarse, y si Dios así lo dispone, para que sean personas que puedan procrear, ¿no? Tener más hijos. Entonces, cuando existe la relación fuera del matrimonio, es un acto de fornicación. Así sea con una sola pareja. Así sea con una sola pareja, es un acto de fornicación y forma parte de la lujuria. Y la gente dirá, ¿pero por qué? Si yo soy fiel, si yo no veo pornografía, no hago otras cosas, ¿por qué forma parte de la lujuria? Porque habla de que no puedes contenerte hasta el hecho de acceder al matrimonio. No, y que no se le da lugar a Dios, ¿no? Esa era una de las cosas que por lo menos en nuestro caso forma parte de nuestro testimonio de vida, porque y hoy en día lo entiendo así, o sea, cuando hablamos de esa ceguera mental es también esa componenda del mundo con la carne que viene en contra de lo que Dios viene a disponer, ¿no? El amor de Dios es tan grande, es tan bonito, y al enemigo le molesta tanto que Dios nos ame de esa forma tan bonita, porque es una forma de amor, ¿sabes? No es grotesca, es una forma de amor en todo su esplendor. Entonces, como Él nos quiere alejar definitivamente de todo eso, parte de nuestro testimonio de vida también como esposo fue el haber comenzado nuestra unión sin poner en el centro a Dios, ¿no? Y eso pues nos trajo muchísimas dificultades, muchísimo egoísmo, o sea, teníamos en el centro de la relación a cada uno, no pensábamos que era tan necesario, ya después que vivíamos juntos, que convivíamos, que era tan necesario, ni pensábamos ni por aquí que tampoco estábamos cometiendo el pecado de la fornicación, ni que teníamos toda esa carga espiritual que hoy en día sabemos, ¿no? Que tenemos. Pero yo pienso que aquí juega un papel importante el ser humildes, ¿no? Y saber, humildes en el sentido de acoger la palabra de Dios no como una imposición de que, bueno, es que la iglesia quiere, yo no sé por qué, quiere que yo me case ahí, que el sacerdote me dé la bendición, como para cumplir un requisito, no, es el todo, o sea, es que fuiste creado, como tú lo dices, o sea, varón y hombre, y
varón y hembra, y los bendijo. O sea, ¿por qué nos negamos a que nos bendigan? Es como cuando tenemos, por lo menos a nosotros los venezolanos siempre nos reconocen. No hace mucho una señora, estábamos hablando y me dice, oye, qué bonito ese gesto de que de padres a hijos se pida la bendición diariamente, se dé la bendición. Para nosotros es algo natural, no es algo normal, siempre es algo cultural, pero es algo que es bonito. Entonces, ¿por qué si tú como madre, como padre, no le negarías la bendición a tu hijo? Porque nosotros como hijos de Dios nos podemos oponer a que Dios nos bendiga, a que Dios bendiga esa unión. Es allí donde yo digo, o sea, es esa docilidad de decir, bueno, sí, o sea, yo amo a mi esposo y sí, nos podemos mantener fieles uno al otro, pero ¿por qué no soy dócil a ese padre que me ama y que nos quiere bendecir? Y verdaderamente la vida comienza a dar un giro porque comienzas a obedecer el plan de Dios. Así es, así es. Y bueno, la pornografía, que también la hablamos anteriormente en uno de nuestros yin espiritual, tanto la visual como la auditiva, la pornografía hace daño porque efectivamente uno está centrado en ti mismo, otra vez en el tema del placer, además de todo lo que implica esta cadena de la pornografía tan terrible, donde muchas mujeres y hombres, ambos sufren, inclusive consumen droga para poder hacer estos actos pornográficos, ¿ok? Y hay personas que dicen, bueno, yo lo veo de vez en cuando, un poquito, no me hace daño, bueno, es como para relajarme o para motivarme también en mi intimidad conyugal, es decir, una serie de cosas, y se justifica el uso de la pornografía. La pornografía, lo describe el Catecismo de la Iglesia Católica, es un pecado, está mal, porque muestra además, pone en evidencia además el mal uso que se le da a la sexualidad humana, sin hablar de que es un gran negocio donde lamentablemente muchas personas, niños, jóvenes, adultos sufren las consecuencias psicológicas, emocionales y físicas de la pornografía, sin contar que obviamente la misma persona que lo consume se está haciendo daño, porque es una adicción tan fuerte como la cocaína. Tan fuerte como la cocaína. También es cierto que hace como 4 años, Cristal, salió un reportaje de un joven que la gente dirá, ay, qué exagerado, que murió por masturbarse, le dio un infarto. ¿Por qué? Porque se masturbaba una y otra vez de una manera exagerada. Compulsiva. No, yo lo controlo. Sí, no, yo sé hasta cuándo. Mentira, tú dejas de ser el dueño de tu vida y te sometes a estos vicios. La prostitución también por lo que implica, esto pareciera como más evidente, ¿no? La gente de repente la masturbación y la fornicación lo ponen en duda, la pornografía también. La prostitución es más fácil porque uno piensa, no, yo no soy prostituta, yo miro el otro que lo hace, ahí es más fácil decir, sí, eso está mal, eso es lujuria. Ahí es facilito porque no nos salpica al que no trabaja en la prostitución, digamos, ¿no? O al que no ejerce esto. Pero lamentablemente la prostitución, más allá de que la persona lo pudiera hacer como un medio para generar ingresos, y sabemos de muchas mujeres u hombres que sufren por esto, también es cierto que no solamente dentro de la cadena como de empleo, de trabajo en esta área, se da la prostitución, sino que hay personas que se prostituyen no necesariamente por trabajo. Ojo, no estoy diciendo que se justifica por trabajo, ¿no? Pero hay personas que se prostituyen y no es eso, que también lo podemos ver asociado como, se me fue la palabra, cuando eres promiscuo. Eso, la promiscuidad es una forma de prostitución. No estás recibiendo una retribución por ello, pero de alguna manera pues estás utilizando tu cuerpo y estás prostituyendo tu cuerpo. Exactamente. Y la relación que existe entre la pornografía y la violación, porque justamente como tú lo dices, o sea, la pornografía es una adicción y que siempre va a más, entonces va generando inclusive un patrón de conducta. Entonces se han hecho estudios donde se evidencia que los violadores son personas que consumen pornografía y que consumen pornografía. Esta es una manera también, hoy en día el mundo, por eso está todo va relacionado, ¿no? Porque ese afecto al mundo, ha sido innumerable las personas que recientemente me han dicho el tema de la pornografía, o sea, mira, eso no, o sea, eso es algo que tú, si acaso te haces daño a ti mismo, y no, o sea, la implicación, como tú lo dices, o sea, lo que hay detrás
todo ese mundo terrible que hay detrás de las personas que la producen, y todo lo que desencadena en la persona no solamente te va a hacer daño a ti, o sea, es algo que, aunque lo veamos así exagerado, mira, te puede llevar a una violación, te puede llevar a conductas inclusive de agresión hacia tus propios familiares. A la ira. Está asociada también con la ira. También, por supuesto, el adulterio. El adulterio, que a veces es el más evidente. A veces es el más evidente en cuanto al matrimonio, la relación marital, ¿no? El adulterio también está muy asociado a la pornografía. Y miren todas las consecuencias terribles. Aquí no nos estamos deteniendo en este momento, queridos hermanos, a hablar de todas las consecuencias de cada una de ellas. Pero ahí vemos el sufrimiento de un niño, de un hogar, de un matrimonio, de una esposa, de un esposo. Todo esto comúnmente por raíz de un pecado capital, de la lujuria en este caso. Y la homosexualidad, que también es otro tema bien profundo y que la iglesia siempre lo ha tratado con cuidado, con delicadeza, pero el catecismo de la Iglesia Católica lo describe, por supuesto, como un pecado en contra de la naturaleza, pero es tan hermoso como la Iglesia nos lo presenta, porque inmediatamente nos habla de cómo vivir la tendencia homosexual, cómo vivir esto, ¿no? ¿Y qué te propone Dios? Dios no te propone un castigo o una cuestión terrible, no. Dios te propone para todos estos vicios. Dios nos propone, por supuesto, primero que nada, contar con Él, contar con su gracia, que tú lo decías al inicio. O sea, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Uno solito no va a salir del lodo. Eso todo siempre lo tenemos que tener claro. No vamos a salir del lodo solos, jamás, jamás. Para todo necesitamos de la gracia de Dios. Entonces, ojo, ¿por qué la homosexualidad? Porque va en contra de natura, va en contra de lo que Dios creó de manera natural, del orden natural de Dios. Y es el ejercicio de la homosexualidad, porque también aquí, Cristán, no hemos utilizado hoy la palabra concupiscencia, que es nuestra tendencia, porque le digo, es un tema bastante largo, que lo utilizamos para explicar el pecado, es nuestra tendencia por el pecado que cometieron Adán y Eva, es nuestra tendencia de caer en la tentación, de pecar, ¿ok? Pero contamos con la gracia. Y ojo, puede ser que a pesar de que contamos con la gracia, uno también desperdicie la gracia, porque eso también es importante. La gracia es para todos, la gracia es para todos, la presencia de Dios es para todos, pero puede ser que uno termine rechazando la gracia en un momento determinado y por supuesto termine cayendo. Entonces es importante que la iglesia no acusa, que la iglesia no condena, la iglesia ilumina, orienta, y con esa orientación busca de corregir y de caminar contigo y caminar con nosotros para evitar estos vicios, porque a la final esto nos hace daño a nosotros, los seres humanos, por las consecuencias que trae. Sí, exactamente, que al final de cuentas es el Señor resguardándonos, ¿no? O sea, ese papá que nos resguarda no por capricho, sino porque nos hacemos daño. O sea, Dios va a seguir siendo Dios. Y nosotros vamos a quedar con esa herida causada por estas rendijas que le abrimos en nuestra vida al pecado. Sí, mira, colocamos la cita allí y se me perdió la cita aquí en la Biblia, ya la voy a buscar. O sea, la estamos aquí buscando. Sí. Eclesiástico, capítulo 23. Sí, 23. Que se me cerré la Biblia un momento para... Del 15 al 23, dice. Sí, pero leamos una parte, adelante. El que está acostumbrado a insultar, ¿es esa? Sí. No se corregirá en toda su vida. Dos clases de personas multiplican sus pecados y una tercera provoca la ira. El apasionado caliente que arde como fuego. No se apagará hasta consumirse. El lujurioso con su propio cuerpo. No se aplacará hasta que el fuego lo queme. Para el lujurioso cualquier pan es dulce. No estará en paz hasta que haya muerto. El que es infiel a su esposa y se dice, ¿quién me ve? La oscuridad me envuelve, las paredes me tapan, nadie me ve. ¿Qué puedo temer? El Altísimo no recordará mis pecados. Solo teme los ojos de los hombres. No sabe que los ojos del Señor son 10,000 veces más brillantes que el sol y que observan la conducta de las personas, penetrando los rincones más ocultos. Antes de crear las cosas, todo le era conocido, y de igual manera lo son cuando éstas se acaban. En las plazas de la ciudad, esa persona será castigada, será arrestada donde menos se lo esperaba.
De igual manera, la mujer que ha sido infiel a su marido y le ha dado como heredero el hijo de otro hombre. Primero, ha desobedecido a la ley del Altísimo. Segundo, ha ofendido a su marido. Tercero, ha cometido adulterio por placer, teniendo hijos con otro hombre. Así es, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, queridos hermanos, qué fuerte lo que dice la palabra de Dios. No, ojo, como siempre, Señor, no lo hace para iluminarnos, para orientarnos, para exhortarnos, para mostrarnos también las consecuencias de nuestras acciones, porque Dios no es que, ay, mira, Dios así, mira, me estás diciendo que Dios me va a castigar. Eso forma parte de las consecuencias de las acciones que tomamos. Fíjense como dice efectivamente lo que pasa con el lujurioso, Cris, cuando lo detalla allí tan fuertemente, que dice que, verdad, que quema como un fuego ardiente, no se pagará antes de ser satisfecho. Es decir, es algo que si tú te dejas arropar, nunca estás satisfecho, nunca estás allí a punto de quemarse. Entonces, escuchamos a un teólogo que describía la importancia de respetar el orden de Dios. Fíjese, decía, por ejemplo, ¿es importante el fuego? Sí, el fuego es importante. El fuego es importante. Ahora, si tú le das un mal uso al fuego, es decir, no cuidas del fuego o le colocas más leña, ¿qué va a hacer? Bueno, puede provocar un incendio en tu casa, por ejemplo, en la chimenea. Nosotros aquí que tenemos que usar chimenea, ¿verdad? Bueno, la cuidamos, utilizamos la cantidad adecuada y para el uso adecuado. Pero si tú comienzas a usar eso de una manera inadecuada, ¿qué pasa? Va a provocar un incendio. Entonces, eso es lo que pasa con los bienes y dones que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado el don de la sexualidad dentro de un orden. Si nosotros lo comenzamos a vivir fuera de ese orden, nos vamos a quemar, nos vamos a hacer un daño a nosotros y a otros, porque nunca nos hacemos daño solamente a nosotros, sino a otras personas también. Fíjense, sí. Bueno, hermanos, para escucharlo. Sí, Diane, me recordó la frase que escuchábamos esta semana, que celebrábamos al santo de los catequistas, San Cirilo, que dice que grave mal es el pecado, pero no es irremediable. Es grave para quien permanece en él, pero es fácil de sanar aquel que lo rechaza en la conversión. Imagínate que alguien tiene fuego en sus manos. Sin duda se abrazará mientras retenga el carbón, pero si lo arroja fuera de sí, suprime la causa de su quemadura. ¿Ves? Qué profundo. Qué bueno San Cirilo. Sí, porque a veces nos aferramos al pecado. Yo he escuchado eso, ¿no? Hay gente que se aferra a su pecado y lo defiende como, no, pero es que yo... Lo justifica. Sí. Exacto. Así que ahí está, queridos hermanos, para que lo puedan leer con calma y meditar y subrayar y no quedarse con esto y revisar con calma y con humildad, con honestidad, en qué área de mi vida estoy siendo lujuriosa. De hecho, bueno, ver inclusive programas de televisión, ya lo vamos a ver por allí. Es cuestión de revisar. Esa es la cuaresma, revisarnos con calma, sin ir tampoco con un látigo que, no, eso no es conmigo, no. Atrévete a escuchar, sé humilde y escuchar la palabra de Dios, revisa, lee, revisa si estás teniendo alguna falta a la castidad. Porque la lujuria es una falta a la castidad y aquí, como siempre, hablamos del pecado, pero hablamos de esa virtud tan hermosa que Dios nos da, ¿verdad? Aquí para poder vencer. Claro, porque si soltamos el pecado, tenemos que saber dónde nos vamos a agarrar. Eso es como cuando estamos ahí. Recordemos que estamos en un yin espiritual y nos estamos desintoxicando, pero no vamos a dejar de consumir. Siempre vamos a necesitar alimento. Entonces, ¿qué es el alimento? Pues todo eso que el Señor pone a nuestra disposición, que es sano, porque vuelvo y repito, o sea, Dios es un Padre bueno. O sea, si tuviéramos esa conciencia de que lo que Dios nos pide no es una exigencia absurda, no porque debamos satisfacer a un Dios por allá que necesita el sacrificio, no, o sea, es algo que a final de cuentas, claro que le agrada, porque a qué padre no le va a agradar que su hijo esté bien, pero que al final de cuentas nos hace bien a nosotros. Entonces el Señor nos regala virtudes, como ya lo venimos también trabajando en el yin espiritual, las virtudes cardinales, las virtudes teologales, y bueno, y traemos aquí este antídoto para superar este pecado de la lujuria a través de la castidad. Así es. La castidad comúnmente a la gente le tiene terror. Ay, sí, casto. ¿Quiere decir que nada que la santa, te dice, ay, sí, la casta, la santa. Sí, sí, sí. Entonces, lamentablemente es una virtud muy rechazada en el mundo. Muy rechazada. Es una de las más rechazadas porque la templanza, bueno, más o menos.
que está muy asociada, por supuesto, a la castidad. Y bueno, ser diligente, también la gente más bien te motiva, mira, muévete, hay cosas que hacer y todo, pero hablar de castidad es como que, Eso es como mucho, cuando te dicen, no, eso es como, ya estás pidiendo mucho. sí, ya es demasiado. Entonces, mire, virtud para vencer la lujuria, la castidad. Es la virtud que gobierna y modera el deseo del placer sexual según los principios de la fe y la razón. Por la castidad, la persona quiere dominio de su sexualidad. Y el dominio, queridos amigos, es libertad. Cuando tú dominas algo, tú eres libre. Así de simple. Piensa, autodominio, libertad. Así de simple. Y es capaz de integrarla en una sana personalidad, en la que el amor de Dios reina sobre todo, lo que Cristal nos decía hace un momento. Cuando Dios reina sobre todo, allí hay un orden. ¿No? Cuando ella nos daba su testimonio, Dios no reinaba allí. Cuando Dios comenzó a reinar, Dios va poniendo todo en orden. Entonces, la castidad digo simplemente por mencionarlo, que no se vea tan abstracto, es tan sencillamente el poder gobernar y moderar el placer sexual, ese deseo y ese placer. La castidad es el orden de la sexualidad. Fíjense que tenemos un ejemplo de la castidad bien bonito, que es el de Tobías. Que sabes que es un libro que nosotros queremos mucho también porque habla de lo hermoso de la conquista, del amor, del noviazgo, del matrimonio. Dice Tobías, ahora Señor, no me caso con esta mujer por lujuria, sino por sentimientos elevados. Ten misericordia de ambos y concédenos una larga vida. Forma parte de la oración que él hace antes de ir a la intimidad con ella. ¿Ok? Entonces miren qué bonito, no me caso por lujuria, sino por sentimientos elevados, o sea, un amor profundo a Dios, un amor profundo y de compasión con Sara, que estaba sufriendo tanto. Me explico, a la familia, al hogar, a todo esto tan hermoso que acompaña la historia de Tobías. Ten misericordia de ambos. Entonces aquí vemos que él no estaba buscando, que reinaba en Tobías allí la castidad. La castidad. Lo está haciendo por amor, no lo está haciendo por tener placer y listo. ¿Va a sentir placer? Sí, probablemente lo sintió porque los órganos están diseñados para experimentar toda esta parte sensitiva, el placer. Pero era lo que lo movía a él. No, a él lo movía el amor. Y si lo movía el amor, iba a haber respeto, iba a haber cuidado con su señora, ¿verdad? Cuidado para sí mismo. Entonces, a eso nos está invitando Dios. Dios no nos está diciendo a los que estamos llamados a la vocación del matrimonio, por ejemplo, a que mira, no, nada que ver, ni se miren, sean castos. La castidad forma parte, es vivir ordenadamente nuestros deseos y nuestro placer sexual. Así que nada de asustarse, hay que pedirla. Eso te iba a decir que es una gracia, porque mucha gente dice, no, pero es que eso es imposible. Y hoy en día, cuando estamos bombardeados, cuando los jóvenes, que un muchacho, una muchacha se mantengan un noviazgo en castidad, es una gracia de Dios porque es el resultado de poner a Dios en primer lugar. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, ya cerrando, nos dice Santo Tomás de Aquino, nos nombra 5 medios naturales. Hay quienes los estructuran más amplio, ¿no? Pero se resumen esto. ¿Cómo vencer la lujuria? Acompañado primero que nada de la gracia, de la castidad, ¿verdad? De la presencia de Dios. Es, número 1, huyendo de las ocasiones exteriores. ¿Por qué? Porque tenemos ocasiones interiores que tienen que ver efectivamente con nuestro pensamiento, con aquello que nos viene, pero también las exteriores. ¿Sí? Por ejemplo, evitando las malas compañías y todos los incentivos que ocasionalmente lleven a este pecado. Bueno, si usted sabe que a usted le cuesta el tema de serle fiel a su mujer, pero va a una fiesta donde reinan todas las mujeres que están vestidas de una manera inapropiada y usted va así su señora o así sea con su señora, imagínese, o sea, ahí va a estar expuesto. No, uno tiene que ser astuto, ¿verdad? Con la gracia de Dios y evitar esas ocasiones exteriores, evitarla. Hay una fiesta, yo recuerdo al padre Pedro Guerra en una charla de esposos que él hacía allá en Venezuela, nos decía, usted no me baile con otra persona, no me baile ni con la compañera ni con el compañero. Usted baile con su esposo o con su esposa, así. Nosotros que somos tanto de bailar, no, usted baile, porque usted no sabe un roce, un movimiento, o lo puse la mano en la cintura. Hasta una mirada, Diana, hasta una mirada, o sea, a veces, mira, la ocasión está hecha, o sea, cuando nosotros le damos pie a cualquier cosa que pueda provocar que caigamos en algo que sabemos que somos débiles, ahí rodamos.
Entonces, ser humilde, ¿no? Ser humilde y decir, no, mira, yo no, yo huyo, porque el Señor en su palabra lo dice, o sea, las ocasiones de pecado hay que huir, no hay que dialogar con eso, o sea, no hay que decir, bueno, yo ahorita estoy fuerte, es que mira, yo ayuné, estoy en cuaresma, yo creo que sí, yo creo que si yo voy a ese lugar o hablo con esa persona, yo voy a estar fuerte. No, vamos a ser humildes y buscar la gracia de Dios, pero también apartarnos y huir, y huir de todas esas ocasiones. Corre por la derecha, sal rapidito, es mejor. Así. Como Daniel, fue el que, no, José. ¿En cuándo? José, él cuando estaba con la esposa de Potifar, que la mujer vino y se le desnudó. Sí. José, el soñador. Y él huyó, me da mucha risa porque él era un muchachito, ¿no? Pero que fue una estrategia iluminada por el Señor de decir, mira, no te pongas a mirar lo que no tienes que mirar, no te pongas a hablar con esta mujer, ni a decirle no, ni a negar, sal corriendo, usted salga corriendo. Lo opuesto a David se quedó viendo y ahí dañó todo. Sí, así es. Número 2, no dando entrada a los malos pensamientos, porque son ocasión de excitación para la concupiscencia, y esto se obtiene por la mortificación. Castigo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Aquí me recuerda esa frase que es de un santo, no me viene ahorita a la mente quién es, creo que es San Agustín, que dice que no podemos evitar que los pájaros sobrevuelen nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido. Los pensamientos son pensamientos, los pensamientos que usted tenga un mal pensamiento no significa que usted está pecando, pero no podemos saborear ese pensamiento, darle cabida, concebirlo en nuestro interior, sino que apenas venga. Y eso también, Diane, yo creo que viene, o sea, sé que es una consecuencia de una vida de oración, porque siempre vamos a tener, precisamente por la concupiscencia, por esa naturaleza, siempre tenemos como esa cuestión de que, bueno, viene ese pensamiento, si tienes de repente tuviste este vicio de mirar pornografía, tuviste el vicio de la masturbación y todo eso, esos pensamientos pueden estar por allí, pero forma parte también del pedir en la oración al Señor, oye, que en este momento, ¿verdad? Llevo todos esos pensamientos, como lo dice la palabra, atados a la cruz de Cristo. O sea, Señor, llévate este pensamiento y de una vez tener un kit de emergencia. Bueno, no voy a pensar en esto, pero ¿en qué voy a pensar? Y eso también lo dice la palabra de Dios. O sea, piensen en todo lo que es bonito, todo lo que es agradable, en todo lo que entonces tener también un kit de emergencia de buenos pensamientos que nos acerquen a Dios y que nos hagan bien, que sean para nuestro bienestar. Sí, aquí el castigo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, 1 Corintios 9:27. San Pablo no necesariamente te está hablando de que te castigues colocándote cosas que te hagan daños en tu cuerpo, ni mucho menos, pero sí, es decir, cómo tú tomas también el control efectivamente y le pides con la gracia de Dios lo que está diciendo, diriges tu voluntad. Ya pensó, vine, aquello y lo otro, lo rechazo y dirijo mi voluntad a otro, aunque eso me causa un poquito de mortificación, porque de repente quería sentirme esa complacencia en el pensamiento, ¿no? Entonces eso significa un poco de esa mortificación para poder ganar esta gracia de evitar esa entrada de esos pensamientos, ¿ok? También con el cuerpo, y lo vamos a ver en otras cosas. Número 3. Insistiendo en ocupaciones lícitas, muchos vicios enseñó la ociosidad. Entonces, en Ezequiel se dice, esta fue la maldad de Sodoma, la soberbia, la hartura de pan y la abundancia y la ociosidad de ella. Ahí está hablando de los pecados. Sí. Y San Jerónimo dice, haz siempre algo bueno para que el demonio te encuentre ocupado. Entre todas las ocupaciones, la mejor es el estudio de la Escritura. En otro lugar dice, el mismo San Jerónimo, ama los estudios de la Escritura. Bueno, es que él, tú sabes, San Jerónimo se dedicó tanto a la palabra y a traducirla. Ama los estudios de las Escrituras y no amarás los vicios de la carne. Entonces, insiste en ocupaciones lícitas. Bueno, yo estoy acostumbrado a ver la televisión a tal hora y a tal hora veía pornografía. Nada, cuando todo el mundo se iba a dormir o aquello y lo otro. Bueno, tú en vez de inmediatamente haz tu lista de cosas que puedes hacer. Que están a tu alcance. No te vayas a poner tareas que te tienes que forzar 20,000 cosas porque al final más fácil tienes el celular con la opción. No,
Ponte tareas sencillas que tú puedas hacer para mantenerte ocupado. Así se vence la ociosidad y a través de vencer la ociosidad vas a vencer la entrada de la lujuria o de cualquier otro pecado contra el cual estés luchando. Sí, la semana pasada ya veíamos que la ociosidad, decíamos la ociosidad, o sea, la pereza, el estar sin hacer, es la madre de todos los vicios, porque es ahí donde vienen justamente esos pensamientos, donde vienen esas tentaciones de ponerte a hacer aquello que te aleja del plan de Dios, aquello que no justamente es lo que te edifica, inclusive hasta algo tan sencillo y tan cotidiano como perder el tiempo en las redes sociales, o sea, si nosotros estamos en un momento, porque sí, todo tiene que tener un orden, tampoco vamos a hacer a satanizar todo y decir, no, es que ahora yo, mira, hago ese ejercicio, amo las escrituras y me la paso leyendo la Biblia, sino que, claro, todo tiene que tener un orden, va a haber un momento en el que también tú vas a hacer uso de tus redes sociales, de tu tiempo libre, pero que todo eso tenga un orden, inclusive, una de las cosas que recomiendan también es que podamos engañar al algoritmo, más que engañarlo, ser estratega y comenzar a ver esas cosas que nos edifican, esas cosas que sabemos que nos acercan al plan de Dios y jugar con ese algoritmo que tienen las redes sociales para que nos comience a mostrar. Sin embargo, no se crea muchas veces, aunque tú lo tengas allí, trates de adecuarlo, siempre se va a colar, porque es el mundo, ¿no? Es el mundo, es la carne, es el bicho, como le decimos, que se mete por allí para como lanzándonos esa flecha a ver, bueno, qué tan fuerte, ¿no? Qué tan centrado estás. Entonces, no darle chance por medio de la ociosidad, de esos momentos de ocio, que esos momentos de ocio sean más bien para edificarnos, inclusive hasta una conversación. O sea, inclusive hasta, bueno, voy a llamar a tal persona porque ahorita estoy sin hacer nada, que es raro, ¿no? Que uno esté sin hacer nada. Pero así es, así es. Así que muy importante y mejor si lo puedes ocupar, dice San Jerónimo, amando a la Biblia, leyendo, teniendo lectura sana, vas a ver algo, ve algo nutritivo, algo que te edifique, vas a escuchar algo en YouTube, busca el yin espiritual y lo escucha. Por ejemplo. Así. Número 4, insistiendo en la oración, porque el Señor no guardará la ciudad, inútilmente vela el que la guarda. Ese es el Salmo. En San Mateo, esta casta de demonios no se lanza sino por la oración y el ayuno. Así es, entonces recordar, insistir en la oración, ¿por qué? Porque es el Señor el que nos vigila, nos dice el Salmo 126, definitivamente, Él es nuestro gran soporte. Y la oración y el ayuno, que obviamente lo estamos trabajando en este momento en la Cuaresma. Así que ora para vencer todos esos demonios que vienen a tentarnos para caer con facilidad en este tema de la lujuria. Y además acudir a misa diaria, que siempre se lo hemos dicho, siempre que se pueda, confesarse a menudo, rezar el Santo Rosario, leer y meditar el Evangelio del día y hacer ejercicios espirituales. Así que, atención, tenemos maneras de salir de estos pecados capitales, porque no en vano murió Cristo. No murió en vano. Por medio de la oración es la forma en la que el Espíritu Santo nos puede hablar y nos puede redarguir, inclusive en aquellas cosas que no sabemos que son pecado o que nos hacen daño. Entonces ahí es como la ventana que le abrimos al Señor en nuestra vida, decirle, bueno, háblame, ¿no? O sea, dime, redarguye mi espíritu. Así es. Entonces, en resumen, Yanye, evitar ocasiones de pecado, mortificarse y perseverar en la oración, ocupar el tiempo en actividades lícitas como el estudio de las escrituras. Ser humilde, como están todas allí, ser humilde, buscar la gracia de Dios. Tenemos también una lista de citas bíblicas que vamos a hacer todo lo posible por dejársela en nuestras redes y en la descripción para que ustedes la puedan escudriñar mejor. Ya nos hemos tomado aquí nuestro tiempo. Gracias por tenernos paciencia y escuchar esto, que lo puedan disfrutar. Pero mire, aquí tienen distintas citas bíblicas las cuales ustedes pueden buscar, subrayar y mirar el daño que hace la lujuria y también la propuesta que hace el Señor para nosotros poder vencerla. Entonces no nos dejemos arropar por esto, queridos hermanos. Ahí las tienen. Tomen, están subrayadas cada cita bíblica. Tómenla, escríbanla, medítenla para ustedes, para su vida y por supuesto, todos estamos llamados a evangelizar a pesar de que somos pecadores. Comparte, dile a un hermano, a una persona, mira esta cita bíblica, mira lo que dice el Señor, vamos a sentarnos un momento a leer, a meditar. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha querido en comunidad, ha querido una iglesia y en donde todos nos estamos dando la mano para poder ganar esa carrera de esa corona que no se marchita.
Así es, tomen nota de estas citas porque, como lo decía San Jerónimo, si no basamos nuestra vida en la palabra de Dios, que es el manual por excelencia que tenemos para dirigir nuestra vida, también el Señor, pues a través de los años del magisterio de la Iglesia nos entrega todo lo que está el catecismo, todo lo que dicen los santos, la doctrina, pero irnos directamente a la fuente, a la palabra de Dios, no dejen de escudriñar estas citas bíblicas y hagan que forme parte también de ese yin espiritual, de ese momento en el que digo, bueno, voy, así como puedo dedicarle 1 hora al día para hacer ejercicio, bueno, voy a tomarle esta media hora al día para leer esta cita bíblica, Romanos 13:13, para los que de pronto no vean la diapositiva, Romanos 13:13, Primera de Corintios 6:13, Primera de Corintios 6:18, Primera de Corintios 7:2, Primera de Corintios 10:8. Son las citas que estamos aquí proporcionando para que podamos también tener no solamente que nos mastiquen, digamos, la palabra, sino nosotros comenzar a consumirla y digerirla para que nuestro espíritu cada día esté más fortalecido, que es realmente el fin de este yin espiritual. Así es. Bueno, vamos a cerrar con oración pidiéndole a Dios que nos dé fortaleza en esta cuaresma, que vamos poco a poco, no nos angustiemos, pero vamos de la mano de Él, importante ir dando pasos. Entonces, semana a semana, revisa cada pecado capital, revisa las situaciones que estás viviendo, si estás viviendo uno de esos vicios que genera el propio pecado capital y cómo lo puedes superar. No estás solo, no estamos solos ninguno. No estamos solos, estamos primero que nada con Dios y con la Virgen, con San José, con todos los santos y por supuesto con una comunidad, con una iglesia que nos acompaña, que nos orienta. Así que bueno, como dejamos la oración abierta, yo te voy a pedir a ti en este momento, a ustedes que nos escuchan, que entres en oración y que deje que el Espíritu Santo en este momento ilumine. Dile, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, ilumina mi corazón, ilumina mi cuerpo, ilumina todo mi ser, Santo Espíritu de Dios. Y ayúdame a tomar conciencia de este pecado, del pecado de la lujuria. Muéstrame, Dios Espíritu Santo, en este día o durante estos días, de qué manera yo puedo estar viviendo algún efecto de la lujuria, practicando alguno de sus vicios, quizás la manera de vestirme, de hablar, una excesiva sensualidad, quizás la manera efectivamente como me expreso, cómo hablo acerca de la sexualidad, cómo vivo mis relaciones amorosas, cómo vivo la relación con mi propio cuerpo, cómo estoy ante todo lo que el mundo ofrece en cuanto a este tema. Deja que el Espíritu Santo sea Él el que te hable, te ilumine. Y ese Espíritu Santo no viene en este momento a condenarte, no, viene a iluminarte, encender la lucecita de tu interior para que tú veas en ese cuarto cómo estás ante este vicio. Deja que el Espíritu Santo pase. Y ahora vamos a pedirle la gracia del arrepentimiento. Espíritu Santo, derrama sobre nosotros en el nombre de Jesús, papá, el arrepentimiento, la conciencia de pecado y el arrepentimiento, el rechazo a todas estas tentaciones y no querer volver a pecar más en cuanto a la lujuria, en cuanto a la gula, en cuanto a la pereza. Danos esa gracia, Señor, de poderlo rechazar, de podernos confesar prontamente. Pero en este momento ahora te pedimos, porque sabemos que solo no podemos, danos la gracia, Señor, de levantarnos y de abrazar la virtud de la castidad. Hazme consciente, Señor, de la castidad. Hazme conciencia de ella para controlarme, para orientarme y vivir mi sexualidad plenamente sana y feliz, según y conforme a tu creación. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea. Gloria y alabanza a ti, Jesús. Gloria y alabanza a ti. Gracias, Jesús. Bendito y alabado seas. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bien, bueno, por aquí quería dejar esta píldora sencillita que el Señor nos recuerda en Marcos, capítulo 2, cuando el Señor sana la curación del hombre de la mano seca, pero quiero decírtelo, lo voy a tomar brevemente, es porque el Señor le dijo
a esta persona, extiende la mano. El paralítico la extendió y su mano quedó sana. ¿Qué quiere decir esto en capítulo 3, versículo 5? El Señor te está diciendo, extiéndeme tu mano. Sí, tu mano llena de cualquier pecado, llena de lo que sea, extiéndele la mano al Señor y deja que Él la tome y quedarás sano, quedarás libre de estos pecados que te puedan estar aturdiendo. El Señor busca todo momento para sanarnos y para liberarnos. Así que Dios y la Virgen María nos bendigan. Amén, amén. Gracias, Diane, gracias, amigos de Samaritanos por el Mundo. Y bueno, no se olviden de compartir, de comentar y, por supuesto, si te gusta este contenido, pues darle me gusta y que podamos seguir creciendo comunidad. Que Dios y la Virgen María Santísima los bendigan. Adiós. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Besitos. Chao y chao. Yin espiritual.